Bueno, ahora lo vamos a ver, que es la sincronización del cigüeñal con respecto al leva, porque siempre, voy a dejar los pulmones, siempre la sincronización, ciertos sensores comandan o le dan el punto de inicio a ciertos componentes, como por ejemplo los leva, que son los que le dan el punto a la inyección, le dan el ciclo de la inyección. Por eso es que cuando yo molesto el leva, automáticamente ¿qué molesto? El ciclo de inyección. Como lo vimos la semana antes pasada, ¿no es cierto? Que saqué un sensor de leva y automáticamente en vez de ser una secuencia, se volvió semisecuencial. Tiró el error, pero en emergente. Y por lo general el del cigüeñal es el que es más importante de todos, porque es uno de los principales puntos de la base del mapa tridimensional del que tienen la computadora. Ahí voy a explicarle el mapa tridimensional, para que entendamos cuáles son los sensores más esenciales. Con esa sincronización, más lo que hace el leva, él puede saber en qué momento del cilindro número 1 puede inyectar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la sincronización. ¿Cómo saca la sincronización, ¿no es cierto?, el motor para decir en qué punto del punto muerto superior del cilindro 1 empieza el encendido? Porque recuerden que el trabajo completo, los 4 ciclos, se crean en 2 vueltas cigüeñal. Ya, pero en 2 vueltas cigüeñal hay 4 puntos superiores, o sea, 2 puntos superiores. Entonces, ¿cuál de los 2 es el que empieza el ciclo? Ahí vamos a ver otra vez Entonces, lo que van a hacer ahora es buscar información del sensor del CMP y del CKP. ¿MP? CMP CKP. y CKP. Sensor del leva, sensor de rotación del leva y sensor de rotación del cigüeñal. Ya, mi sensor de los pulmones. Vayan a buscarlo ahí. Vale. Sí. Sí. Dile la más, dile. Bueno, tenemos sensores de rotación y sensores de fase, dependiendo de cómo lo queremos ocupar, pueden ser de rotación o de fase. Que fase se llama como ciclo, cuando es una vuelta. El de rotación es cuando está girando, por ejemplo, el de la vez, que solamente gira. Tenemos 3 tipos. Tenemos el tipo óptico, que básicamente era un LED emisor de luz y un LED receptor de luz, un fotorreceptor, que pasaba una persiana que cerraba y abría, ¿no es cierto?, el paso de la luz, y eso generaba un flash. Entonces, la verdad es que estos dos funcionan muy igual, similar forma. Pero ¿qué es lo que pasaba con el efecto óptico? Que estaba limitado a revoluciones máximas. Porque es lo mismo que cuando yo prendo y apago una luz muchas veces, o lo hago muy rápido, al final la veo, ¿no es cierto?, continuo. Entonces no tenía esa transición de interrupción, ¿no es cierto?, de la luz, porque era muy rápido. Entonces, el óptico, ¿no es cierto?, pasó a mejor vida. Y se ocupa hoy en día solamente en fases de trabajo más lentas, como por ejemplo el giro de volante. El giro de volante es más lento, por ende se ocupa de repente, ¿no es cierto?, estos sensores de rotación ópticos. Entonces, el óptico básicamente era un emisor, había una persiana y un receptor. Entonces eso, ¿no es cierto?, llegaba acá y hacía rebotar la luz, cosa que no llegaba. Pero cuando la persiana se liberaba el paso, ¿no es cierto?, la luz llegaba directamente al fotorreceptor. Entonces, ¿cómo era la señal? Era, cuando estaba aquí era, no lo veo, sí lo veo, no lo veo, sí lo veo, no lo veo, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, generaba. Entonces, este voltaje siempre era 5 voltios, era 5. Entonces, tenía la característica de cuando no lo ve, no, que era así, pero no, sucesivamente nosotros pasaba las partes, veía luz, no veía luz y así sucesivamente nosotros hacía. Obviamente cuando esto aumentaba en velocidad, aumentaba la frecuencia, pero no su amplitud. Entonces, la verdad es que el efecto Fox funciona de la misma forma, pero se cambió el diodo LED y se hizo una persiana magnética. O sea, había un pequeño imán que obviamente abajo había un sistema transistorizado que captaba el magnetismo, pero acá había algo que lo interrumpía. Y obviamente esto también genera como que lo veo, no lo veo,
genera lo mismo. Tenías las mismas señales. Pero ahora como es un efecto más magnético, oscuro, podía aumentar más revoluciones y medir los efectos. Esto es lo que se ocupa hoy en día. ¿Ya? En el efecto inductivo se generaba a través de inducción magnética. Por lo general, estos sensores, en este efecto Ford, siempre era un sistema transistorizado en el cual llegaba un voltaje, tenía obviamente su masa y tenía su señal. O sea, estos sensores tienen tres cables, los mismos tres puntas del transistor, ¿no es cierto? Que es emisor, colector, para que entendamos eso. Entonces, siempre había un voltaje, había una masa y obviamente mandaba el pulso en su plataforma. Siempre los sensores ópticos y efectos Hall son de tres cables, un positivo, un negativo y la señal. De ahí lo vamos a ver allá en los sectores. Ahora, el sistema inductivo trabaja a través de una bobina. Por ende, la bobina es un enrollamiento, un filamento enrollado, en la cual tiene una entrada y una salida. Así de simple. Por ende, ya sabemos ya que el inductivo es de dos cables. La gracia de este muchacho, y me imagino que se lo enseñaron en sistemas eléctricos o en sistemas eléctricos 2 y también en Autotrónica 1, que por lo general este sensor es magnético, tiene un imán permanente, en algún lado. ¿Ya? Por ende, este muchacho tiene un campo magnético visible. Este sensor, primero que nada, no es alimentado. Estos dos sí, acabamos de decir que están alimentados. Este sensor no. Este sensor inductivo genera su propio voltaje en función a la interacción del magnetismo. ¿Saben por qué se genera este fenómeno de corriente eléctrica o molestar el magnetismo? Sí. ¿Por el movimiento de los electrodos? Por la ley de la mano derecha. ¿Conoce la ley de la mano derecha? Porque el pulgar manda, ¿no es cierto?, para dónde va la frecuencia, o sea, el giro. Si yo molesto el imán con una fuerza hacia abajo, este se mueve para acá, y lo muestro por allá. Prácticamente es el giro. Entonces, como este está en reposo, pasivo, falta algo que lo moleste para que la línea magnética se mueva. Bueno, una rueda fónica. Algo que lo moleste. ¿Qué hace eso? Se atrae el imán, por ende la línea magnética se movió hacia abajo. Y esto generó se fue esto, ya no está la rueda fónica, el imán, la línea magnética se movió hacia arriba, ahora generó un impulso negativo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta que pare el giro, ¿no es cierto?, por eso es que tenemos esa señal tanto positiva y negativa por el movimiento, ¿no es cierto?, del campo magnético hacia arriba o hacia abajo, y esto hace que el electrón se mueva para allá de una forma positiva y después se devuelva de una forma negativa. Cuando hablamos de positivo y negativo, es alterno. En el caso de acá, hablamos de 0 voltios, 5 voltios. No hay nada de una fase negativa, hablamos de una fase positiva. Es un impulso en una fase positiva. Es una señal senoidal alterna, ¿no es cierto?, en frecuencia. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que mientras más rápido yo mueva el electrón dentro de un conductor, ¿no es cierto?, el magnetismo dentro del molesto de la bobina, más rápido se mueve el electrón. Y velocidad, más voltaje. Es voltaje. Entonces, cuando yo muevo más rápidamente esta cosa, lo que hace es la amplitud y la frecuencia aumenta y aumenta, ¿no es cierto?, el voltaje en función, ¿no es cierto?, y después que se pone más lento. Entonces tiene que ver con rapidez, con la velocidad de rotación. Yo en este sensor tengo aumento de voltaje y aumento de frecuencia. Eso quiere decir que el CKP trabaja inductivo. Sí, porque como él genera su propio voltaje, está en virtud al cómo molestáis la fuerza magnética. Mientras más rápido, y esto. Obviamente eso pasa por la instrucción. Mientras no haya el movimiento, siempre la línea va a ir a cero. Porque no hay movimiento del magnetismo, entonces se va a cero.
Por eso es que cuando hay un diente que en teoría tú tienes así y de repente hay un diente que es así, obviamente acá pasó fase negativa, positiva, positiva y aquí. Entonces ahí también es básicamente eso, es lo que va a captar. Si no hay movimiento del magnetismo, es cero. El reposo del magnetismo es cero. Si se mueve para la izquierda es positivo, si se mueve para la derecha es negativo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar un sensor CMP y vamos a sacar el sensor TKP. ¿El CMP trabaja de la misma forma entonces? Ese es el CMP. El sensor del cigüeñal, denominado CKP, es por crankshaft position. Crank en inglés es cigüeñal y shaft es eje, por eso se llama crankshaft. ¿Ya? El crankshaft, por eso se llama CKP. El CKP, el cranks, ¿no es cierto? El crankshaft es el eje cigüeñal y la P se denomina por posición, entonces es un sensor de posición. El sensor de posición tiene que estar en el eje cigüeñal, pues no puede estar arriba, ni tampoco en la transmisión. Tiene que estar cercano donde está la punta de los cigüeñales o apuntando al cigüeñal. Entonces puede estar acá, en este caso en el volante, porque el volante está acoplado al cigüeñal. Puede estar, ¿no es cierto?, en la polea delantera, que en algunos autos lo tienen por acá, los Corsa lo tienen acá, en el damper delantero. Y otros Corsa, por ejemplo, los más nuevos, lo tienen puesto por acá atrás. Y hay unos desgraciados, ¿no es cierto?, americanos que tienen el cigüeñal puesto adentro, como los Jeep Rally. Por ejemplo, en los Corsa chicos, los Corsa D1.4, los Ecotec 1.4, lo tienen puesto en el cigüeñal adentro, pero lo puedes sacar por acá, tiene una persiana y entra por arriba. Ya uno lo puede sacar por acá. Pero claro, ahí depende del fabricante cómo instalar. No es una, como digo, las posibles posiciones, pero eso no es norma. Ya no está protocolizado donde está ubicado, pero sí donde tiene que estar ubicado es donde esté el giro cigüeñal. Está homológico, ahí tienen que buscarlo. En este caso está acá. ¿Ya? Este sensor tiene dos cables, por ende es un sensor tipo inductivo. Ya lo vamos a sacar el pelito 10 de ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a desmontar y lo vamos a molestar afuera y vamos a hacer algunas pruebas entretenidas, ¿no es cierto?, de diagnóstico. Se puede hacer Ya, como podemos ver, este es de 2 pinos. Y si yo le coloco esto ahí, esto genera su propio voltaje. Por ende, solamente hace falta un tester para poder, ¿no es cierto?, ver esto. Yo siempre les digo que en el auto nosotros siempre tenemos voltajes continuos. Y hay 2 o 3 que son alternos. Este es uno de ellos. ¿Ya? ¿Dónde es que? Este es alterno. Esto es una bobina con la bujía que te mide resistencia a los dos terminales para ver si hay continuidad. Entonces lo primero que hacemos es medir resistencia. Ahora, hay algunos de estos que son en valores óhmicos y hay unos que son en valores kilo-óhmicos. Entonces, si no tenemos la primera lectura, vayan moviendo la medida. Entonces, ¿qué lo hacemos nosotros? No hay lectura. Ahí sí tengo. En la escala 200 no tenía ninguna lectura porque obviamente me está marcando 900 kilos. O sea, 900 ohms. Está muy lejano a los 200. Por eso es que siempre vayan moviéndose hasta encontrar la lectura. 0,8. Me voy a la escala 200 de 2000. Ya, ahí yo veo que está con continuidad. Ahora, si no se lo enseñaron en Autorónica 1, esto también tiene lo que nosotros llamamos resistencia inductiva. Puede generar resistencia o una variación de resistencia por influencia del magnetismo. O sea, si yo molesto el magnetismo, debería variar. Si yo lo acerco, debe ser o subir o bajar. Subió. Entonces, afirmo el sensor. Si yo lo saco, debe ser, en este caso subió cuando está traído, cuando yo lo saco, debería bajar. Bajó 300. 1700. Bajó 800. Hay una variación tanto para un lado, siempre la constante es subir, pero cuando lo saco, baja la resistencia. Ahora, si yo me voy a los voltajes, es que está alterno, siempre va a marcar la magnitud, el dispositivo. Deberíamos marcar voltajes. Voltaje alterno. Ahí me va a marcar negativo, mira. Continuo está. Continuo, mira. Positivo. Negativo. Pero con corriente continua. Positivo. Negativo.
Entonces cuando hay atracción, se mueve el campo hacia él, tiene un pulso positivo, pero cuando yo lo dejo, se mueve el campo a la otra fase y pasa negativo. ¿Por qué se chupó con el alterno? Bueno. Me voy a poner la escala de 20. Vamos a ver si podemos hacer... Frente alterno. ¿Sí? Generar voltaje. Ahí estamos generando voltaje. Solamente molestando eso. Mientras más rápido sea, más voltaje voy a generar. Así de sencillo, eso es un diagnóstico del sensor inductivo. La tiene que marcar un positivo o negativo en En una continuo se fue a negativo. variable. Sí. En alterno solamente te va a venir la más constante, pero no te va a marcar el positivo o negativo, o sea, es como el pick to pick se dice. En el terminal de la batería, por ejemplo, este cable es negativo. Yo ahí estoy viendo la resistencia del masa. Si yo tengo una resistencia mayor a 1 ohmio o 3 ohmios, yo sé que el cable está sulfatado y tiene problemas. Y eso genera problemas de carga, sulfatación, problemas de inyección, problemas de encendido, porque no está pasando la continuidad como corresponde. ¿Sobre cuánto, profe? 1. Sobre 1. La norma es 1, pero ahí está 0, está bien. Por ejemplo, si yo quiero ver la resistencia con el bloque motor, también es bajo. ¿Sí? Sobre 1. Bajo 1. Por ejemplo, aquí es Malta, ¿viste? Significa que aquí no puedo tener un cable de masa. Tengo que tirarla acá. Yo siempre cuando veo los cables de batería que siempre los pasan se sulfatan por su exigencia de trabajo, porque le ponen batería más pequeña, no sé, porque le ponen un subwoofer, amplificador al auto y no le cambian los alternadores, no le cambian la batería. Y eso genera que la carga, el cuadro de carga del automóvil, que está diseñado por un cierto amperaje y tú lo duplicaste, todo lo que genera potencia se está sobreexigiendo y eso genera un exceso de potencia en los cables y eso genera sulfataciones porque se genera el proceso químico a través del proceso electrón. El electrón cuando pasa lo que hace es liberar electrones o exceso de electrones y al pasar por el conductor ya sea de zinc o de cobre, al tener contacto con humedad, oxígeno y humedad, se genera un cambio de estado y eso genera sulfatación de cobre o sulfatación, ¿no es cierto?, de óxido de zinc. Obviamente, ¿dónde están los CMP? Ahora, CMP se llama por camshaft. Camshaft, esta cam es leva, de cabeza es leva, y shaft es eje, se lo voy a hacer. Entonces tenemos el camshaft position. Obviamente, ¿dónde debe estar? ¿Dónde están los levas? Acá tenemos un leva y acá tenemos el otro leva. Este es un auto DOHC. tipo Dodge. ¿No? ¿Y por cuánto? Dodge o Dodge. DOHC.8. DOHC. ¿Y qué es lo que es DOHC? Doble Doble- cam. A la cabeza. Camshaft. Doble overhead camshaft. Por eso se llama Dodge Cam. En términos de C. Entonces tenemos un 2HC, ¿no es cierto? Acá, tenemos un eje de acá y un eje de acá. Entonces, por ende, ¿dónde está conectado? En toda la posición. Pues acá no tengo, este se podría confundir, pero no es, porque es de 2 pines, este es un actuador. ¿Ya? Y acá tenemos un sensor que está justo apuntando al leva y aquí está el otro, ¿no es cierto?, apuntando al leva. Vamos a ocupar este. Este sensor, obviamente, como está apuntando al leva, tiene un sello, ¿no es cierto?, que necesita, ¿no es cierto?, de sellar la presión de vapor. Ya. Si nosotros podemos ver ahí, hay 3 pines. Sí. Positivo, negativo y señal. Vamos a medir la alimentación del sensor. En el pin de acá. ¿Está con contacto? Mido el pin 1, no tengo señal. Pin 2 tengo 4,7 y en el pin 3 tengo voltaje de batería. Voltaje de batería, ¿viste? Tengo voltaje de batería. Entonces en el pin 3 tengo voltaje de batería. Otro en masa. En el pin del medio tengo un voltaje que es referencial de 4.8, pero ojo, si bien este sensor parece que es de 5 voltios, ¿no es cierto?, la señal, nosotros lo que estamos viendo ahí es el ramal, por ende es el voltaje que llega a la computadora, pero no está puesto el sensor, por ende nosotros estamos viendo el voltaje de la placa. Ojo con eso. En los cables de señal siempre vamos a tener voltajes pequeños, inconcordantes, hasta por ejemplo 4.7, no 4.9, no 4.98, que ya es cercano a 5, está muy cercano a 5 y una variable por descarga de batería. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuando son voltajes 3.7, 3.3, 4.2 o 4.7, son voltajes de la placa.
no se confundan. Porque aquí la alimentación, eso lo comprobé, es 11.7, ¿Batería? que es la misma voltaje de la batería. Sí. ¿Ya? Y el otro que no tengo señal debe ser masa. Yo mido aquí el valorómetro. Esta es la señal. Tengo contenido de masa. ¿Por qué lo que somos es señal o más? Masa. Entonces tengo masa, positivo, señal. Señal. ¿Cómo sale ahí? Afuera. Es un sensor transistorizado. No puedo hacerla, no puedo medirlo, ¿no es cierto?, para ver si está bueno. La única Defecto forma Hall, de entonces. medirlo es, córtele la llave. Es conectado. Conectándolo. Ah, tráigame el bolsito. Vamos a ponerle aquí atrás, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, siempre la conexión es paralelo al cable, sin romperlo, pasando por la funda, ¿no es cierto?, del sello de agua, ahí sí, de esa forma. Por eso es que siempre se desconecta la batería, o sea, se desconecta la chapa para que no se alimente, porque yo puedo tocar esto con masa y me puedo hacer un corte. Precaución siempre en ese sentido. Y ya que lo tengo listo, voy a medir voltaje. Mira, 0. Sale contacto. Me está marcando 5. ¿Alguien le puede pasar una parte metálica por la punta? ¿Esto sirve? No. Cualquier cosa. Toma. Déjalo puesto. 0. Sácalo. Una señal cuadrada. 5. 0. 5. Veo. No veo. Veo. No veo. Esta es la única forma de medir un CKP. ¿A dónde colocó? O sea, un sensor de efecto Hall. Entonces yo, lo único que hago yo es, allá tengo los 5 voltios, se entiende que son 5 voltios porque coloco el metal, se va a 0, lo saco, 5, coloco el metal, 0, lo saco, 5. Ya. Esa es la única forma de hacer la medición, ¿no es cierto?, del efecto Hall. Solo que le contacto, ¿no? Sí. Entonces- ¿La señal? Vamos a sacar esto porque yo quiero medir señal. Este lo vamos a ocupar para sacar la señal de abajo. Lo pongo en el medio. Vamos a poner uno aquí. Ahí. En el medio. Como sabemos que acá está el otro. Ponemos el otro aquí. Son hermanos gemelos, solamente que este es del otro lado. Ahí. Listo. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar las señales de estos muchachos. Entonces vamos a ocupar si los comen. Pongan la BMI. Tranquilo, no se asusten. Por entre medio. Ya, levántalo, ¿no? Súbelo. Súbelo. Profe, a 1 en el de admisión y a 2 en el de escape. Abajo. CKP. ¿Dónde está puesto? Diagrama esquemático, pone diagrama esquemático arriba. ¿Arriba? Sí, es el TKP, está ahí arriba. Ese. Ya, ¿cuál es la señal acá? Señal TKP, que es el 2. Por ende, ¿viste que está el seguro ahí? Si que no me equivoco, es el de acá. Desde acá, por el derecho. El derecho. ¿Viste el café? Como veo que se están tocando, digo, no creo que... Ah, chiquillos, aquí tenemos dos señales, tanto la señal de efecto Hall como la de cigüeñal. Y se fijan, Mi pie. El agua suena terrible feo. vamos a configurar para que se vean todas las señales, porque esto dependiendo. Entonces lo que voy a empezar a modificar es el tiempo para acoplar. Le voy a dar más tiempo. Cosa que yo pueda ver más o menos 2 ciclos de este. Un trabajo. Porque obviamente necesito ver todo. Para el auto. Páralo. Ya, chicos. Vemos en cigüeñal. Lo que estamos viendo ahí son las transiciones del punto metro superior. Que cuando empieza un ciclo, de lo que hablamos recién, que tiene un diente más grande, tiene un diente más espacial, son ciertos que me indica justo estos puntos. Entonces yo entiendo que acá es punto metro superior cilindro número 1, punto metro superior cilindro número 1, punto metro superior cilindro número 1. ¿Se entiende de que de aquí a acá debiese ser una vuelta? ¿Ya?
Me está marcando 50 milisegundos entre este punto y este punto. Aquí estamos viendo el cigüeñal. Se llega la panacea. Este es el cigüeñal, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no es cierto?, que esto me indica punto muerto superior al cilindro número 1, punto muerto superior al cilindro número 1. Yo quiero saber si esto es real, si es que estas funciones. ¿Por qué? Porque tampoco sé cómo lo configuraron. Puede ser que él me indique cada 160 grados o 160 grados, no sé si efectivamente estos 50 milisegundos son 360 grados cigüeñal. ¿Cómo lo puedo chequear? Nosotros sabemos más o menos cómo son los ralentí del automóvil. El ralentí del automóvil está del orden de los 650, 350 revoluciones por minuto. Me marca un periodo de 50. Porque esto es lo que tiene un trabajo. Yo quiero sacar cuántos ciclos de estos caben en un segundo. Como está en milisegundos, ¿cuánto es un segundo en milisegundos? Eso es milisegundos dividido por lo que vale el periodo. Esto se puede 20 ciclos por segundo. Ahí son 6. 6 módulos de 10 cada uno. ¿Perfecto? Significa que el cigüeñal, o sea, esa fase se repitió 20 veces en un segundo. Pero como yo lo sacaba revoluciones por minuto, calculo ese ciclo, que es un segundo, es lo que dura un minuto. ¿Cuántos segundos son un minuto? 60. Vamos a multiplicar. Entonces serían 22. 120. 112.000. 200. Entonces, en promedio, cada módulo te daría unos 37 horas aproximadamente. 37,5. Esto es una fase de calentamiento. Esto está cuando está frío. O sea, es cercano a lo que tenemos como cigüeñal. ¿Eso es ralentí? Es ralentí, pero está como está frío, está helado. ¿Tú lo echaste a andar? ¿Cuántos tenías? ¿Como 1000? 17.5 por 6. ¿El tacómetro? Al principio, como está frío. Todo este módulo de acá. Nosotros traíamos 1200 revoluciones, lo saqué solamente 1038. Eso significa que efectivamente estos son 360 grados de cigüeñal. Por ende, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, yo genero los 4 tiempos. ¿Cuánto duran los tiempos? ¿El ciclo teórico? 720. Esto va a tener una pequeña diferencia. Porque nosotros sabemos que hay un ciclo teórico. ¿Me explico, no? Mide acá, aquí, y mide allá. Creo que de 90. Es 180, ¿no, profe? O sea, toda una vuelta son 300. Se entiende, ¿cierto?, que cuando hay una carrera de Debería dar 290, puede que tenga una pequeña diferencia, pero debería estar por ahí. dura 180 grados. 294 horas. Después, ¿qué viene? Compresión. Hablando del teórico. Después viene. Avance. ¿Cuánto hay de 68 más? Pero mira, o sea, 180. Y después viene. Sumados todos son 720 grados. Entonces, estos son los teóricos. Obviamente hay unos grados de avance, retraso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se entiende que aquí están los 230 grados y se entiende que ahí están los 4 ciclos de agua. Obviamente la mitad de esto, 180 grados, 180 grados, 180 grados. Por ende, si esto empezó un punto metro superior, acá debería ser admisión, compresión, trabajo, escape. Y nuevamente el ciclo.
Ahora lo que voy a hacer yo, voy a borrar esto de acá. Porque voy a calcular lo que está ahí. Arriba. Este muchacho tiene una carrera que empieza aquí. Tenía lo mismo. ¿Ya? Se entiende que estos son CMP. CMP Intake, CMP Extao. ¿Ya? Hay que aprender algunas palabras en inglés, Intake, ¿no?, de transmisión, Extao es el campo. Entonces tenemos los dos, ¿no?, y nosotros lo aplicamos en los ciclos de fase negativo, o sea, de fase 0 a fase positiva, son 50 milisegundos. Por ende, yo sé que esto también dura 50 milisegundos y un ciclo de trabajo dura, ¿no es cierto?, 100 milisegundos. Y yo si lo sumo este y este, me duran 100. ¿No es cierto? Porque lo estoy midiendo. Ahora si quieren medirlo lo pueden mirar ya. ¿Cuánto gira un cigüeñal con respecto al leva? Son 2 vueltas de cigüeñal, 1 de leva. Mira, o sea, si estos son 2 vueltas de cigüeñal, en este mismo tiempo debe dar vuelta una vuelta al leva. Una vuelta al leva. O sea, esto es Una vuelta. Una vuelta. vamos sincronizando. Porque eso está sincronizado. Si yo ya medí esto es una vuelta, dura 50 milisegundos, y yo sé que una vuelta en leva dura el doble, o sea, son 2 vueltas cigüeñal. 2 vueltas cigüeñal son 100 milisegundos. Por ende, la señal que yo saqué del leva, mido dónde están los 100, y eso es una vuelta. O sea, este leva tiene un solo diente. Significa que la mitad, la media luna del leva muestra, como lo vimos ahí, 0. ¿Te acuerdan que cuando no había diente marcaba 5 voltios? Y cuando había diente marcaba 0. Significa que una vuelta de cigüeñal no había diente y la otra vuelta sí había diente. Significa que este leva tiene solamente un diente. No tiene múltiples dientes como siempre lo han enseñado. No es como este que tiene varios. Ahí yo veo una fase 5 y una fase 0. Y cada fase de esa dura 50 milisegundos. Y ahí está la sincronización. Entonces, yo puedo decir que el eje de leva tiene una media luna. Es una fase así. O sea, yo lo miro de costado. Es así. Vamos, compañero. No me da la luz. ¿Fijan? Media luna. También una web de plastiquito. Fue como para. Se fija que ahí está la sincronización, incluso como este apunta hacia aquí, este ya está captando y está marcando 0. Pero otro, como viene acá, si ya está, no está dentro de la fase leva, estiga hasta el fondo, significa que está marcando 5. Por eso es que tenemos un pequeño desfase. O sea, si estuvieran apuntando los dos al mismo punto, estarían sincronizados con la misma fase. Pero ahora, ¿por qué son así de media luna? Y es una de las características de este motor, porque este motor, si yo desconecto el cigüeñal, él puede seguir andando. O sea, se para, pero yo le puedo echar a andar y para. Le va a costar la partida, pero para. Y es porque como están intercalados, una fase está 5 voltios y el otro leva está en fase negativa. Y si nosotros lo calzamos allá, solamente con los levas, el motor puede saber dónde está el punto superior del cilindro número 1, de la fase trabajo. Vamos para allá. Ya te dieron cuenta ya por qué le estoy llamando la media luna, viste que está la media luna. El punto muerto superior, en un leva está en punto 0 y en el otro leva está en positivo. Y el que sigue, eso está inverso. Entonces sabe cuando está así, es el cilindro que está en descanso y el otro está en el cilindro que parte el cilindro número 1. Por eso es que él después puede partir
Lo único que le falta es que haya un tiempo de sincronización de acá. Obviamente es fácil, que ese es el que no le falta regular fino. Pero lo hace. Si yo le desconecto el regular, el motor va a partir igual. No así, porque este tiene dos. Tiene dos. Por eso es que lo puede hacer. Cuando tiene dos referencias en el leva, puede partir sin cigüeñal. Pero no los motores que tienen un puro sensor de leva. Con un sensor de leva, él no sabe dónde está. Necesita el cigüeñal sí o sí. Y no van a partir los motores si no tienen cigüeñal. No parten y no parten, no parten. Bueno, también hay motores que tienen dos sensores de leva y no parten igual. Por ejemplo, los motores del Opel. Tú le desconectas el cigüeñal y no parten. Pero no así el motor de Opel, el Ecotec de 1.4, el A14, que sí parte sin cigüeñal. Parte por la oreja de leva. Es muy parecido al del Molly. Pero hay otros motores A20, el A20 o el Z20 que no parten sin cigüeñal. ¿Ya? Entonces, depende mucho, por eso es que yo le explico un poco esto, porque la sincronización o cómo tomen la sincronización del leva con respecto al cigüeñal en términos de sensores, ¿no es cierto?, para sacar el régimen y decir aquí parto, depende mucho cómo han escrito, ¿no es cierto?, la sincronización interna en la computadora. No es una cosa que está estandarizada que tiene que ser así. Por ejemplo, su compañero me preguntó, ¿y los sensores que tienen de dos ¿cómo se llama? Más dientes. Dos dientes, de hecho vamos a buscar ahí unos levas que están por ahí botados que son de los Subaru y van a ver que algunos son más largos, unos más cortos, unos más largos, unos más cortos y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos marcando. Por ejemplo, el de acá. El de aquí es así, pues. Igual que el del río. El río tiene una sola leva con un sensor. No tiene dos como el del Monio. Por ende, el río, si le saco el cigüeñal, no parte. Pero no es igual a este, que es de media luna. El del río es una más grande, una chica, y después los mismos pasan a ser fase inversa. ¿Ya? Tienen mayores descansos, el que era antes con punto positivo, 5 voltios, ese mismo pasa a ser la otra fase, a la inversa, en los 180 grados, a fase 0. Entonces se van sincronizando de esa forma. Y ahí puedes saber cuándo empieza el ciclo del punto muerto superior, si es en este o en este empieza la inyección. Por eso es que siempre el leva es el que sincroniza la inyección y este sincroniza tanto el encendido y aparte todo el motor. Cuando yo tengo problemas de los levas, el motor puede funcionar así porque tiene estos ciclos de trabajo, o sea, el cigüeñal. Y puede generar una inyección de emergencia. ¿Ya? Puede generar una inyección de emergencia. Entonces, claro, va a estar más gastado, va a andar, pero va a andar. Pero este es el más importante. Y ahora vamos a hablar algo del mapeo tridimensional. Bueno, les comento que esto es mecánica, y esto es física, química y matemática. ¿Ya? Ustedes saben en lo que se metieron y tienen que estudiarlo. Si tienen debilidad en matemática, empiecen desde ya a aprender un poquito las bases. Física, química y... ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver los planos cartesianos. ¿Te acuerdas de los planos cartesianos, no? Sí. El XY. Pero acá tenemos una tercera variante, que es la Z. Que estos son planos tridimensionales. Cuando hablamos de planos 2D, hablamos de estos mismos. Una variable voltaje y una variable tiempo. Dos variables. En los planos tridimensionales tenemos tres variables. Tenemos el variable tiempo. Tenemos la variable, ¿no es cierto?, en términos, ¿no es cierto?, de revoluciones por minuto. Y tenemos la variable, ¿no es cierto?, de carga de motor. Esto es lo que nosotros conocemos como un plano en tercera dimensión. O sea, tenemos la altura de la pared, el largo de la pared y el largo de la otra pared, para hacer la cubicación, porque esto es al final está aquí. Tenemos el piso, que nos da la intersección entre carga y revolución. Ahí, perfecto. Significa que partimos desde 0 RPM hasta, ¿no es cierto? ¿Cuántas son las RPM? Vamos a ponerlas por acá. RPM, carga. Entonces partimos con 0 revoluciones hasta, no sé, 6500 RPM. De carga de motor hablamos de comportamiento, ¿no es cierto?, de flujo de aire. Por ende, aquí, ¿quién me da la carga de motor? Dos sensores de fricción.
dice, profe? MAP más IAT más humedad, que es lo que hablamos nosotros en la clase, que es el cálculo de la densidad del flujo de aire, la masa de aire entrante. Por ende, la carga de motor es masa de aire entrante. Desde cero masa hasta, ¿no es cierto?, mayor masa. Pongamos 100% de carga de motor. Entonces ahí tenemos una altura. Y este posicionamiento en el plano cartesiano nos va a dar la altura que es delimitada, que nosotros llamamos aquí el tiempo de inyección. ¿Qué significa el tiempo de inyección? La variable que vimos la semana antes pasada, que era cuánto tiempo tengo abierto el inyector para entregar mayor combustible, ¿no es cierto? Entonces, este tiempo es el que yo muevo, ¿no es cierto?, en amplitud, dependiendo de este tipo de cosas. Todos los autos tienen este tipo de plano cartesiano y se basa en un plano 2D. Por ejemplo, si yo voy a medir el plano de 1000 RPM, yo hago plano 2D 1000 RPM y hago lo mismo. Tiempo de inyección versus carga de motor. Aquí le pongo 0 a 100% de carga de motor y yo digo, cuando estoy con una carga del 10%, digo, tengo un tiempo de inyección de 2,5 milisegundos. Y así sucesivamente, cuando tengo una carga del 20%, me voy a dar 3 milisegundos. Estoy lo mismo. Y así sucesivamente voy modificando dónde se va a meter los tiempos de inyección al máximo. El tiempo máximo 20 milisegundos, 17 milisegundos, 16 milisegundos, 14 milisegundos, 10 milisegundos, para dar la amplitud. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como esto está en la línea de las 10 RPM, en las 1000, está puesta ahí. Justo, ¿no es cierto?, en esta variable. Se pone ahí. Y así sucesivamente hago estos planos de dimensiones en todas las revoluciones en las cuales yo quiera regular la inyección. Por ende, el plano tridimensional se va haciendo como unas montañitas. Y se genera esta tridimensión, ¿no es cierto?, en la amplitud. Entonces, cada vez que yo digo ya, estoy a estas revoluciones, a esta carga, hago la intersección y veo la amplitud de tiempo de inyección. Eso es lo que hace la computadora para saber cuánto tiempo de inyección tiene que hacer. Y simplemente porque esto está almacenado en su computadora, que es el mapa base, que dice 3000 RPM, 70% de carga, 15 milisegundos de inyección. Y así él se posiciona en el plano cuánto es lo que tiene que inyectar en función a RPM y carga. Por eso es que RPM, ¿quién te mide RPM? Giro del cigüeñal. Muy bien, chiquillo. Ya mismo ya que esto con esos dos sensores. Por eso que son tremendamente esenciales para el arranque del motor, tener la medición de revolución del motor y también la carga del motor. Con esto él sabe dónde hay que inyectar. Por eso cuando tenemos problemas en el MAP o en el IAT o en el sensor de humedad, automáticamente el auto inyecta lo que quiere. Inyecta lo que quiere. ¿Ya? De aquí, esto como este es el base, todos los demás sensores son modificadores de la base. ¿Cómo se modifican? Por ejemplo, el sensor de temperatura. El ST tiene un cuadro en que le dice
0%, pongamos, no sé, 50% menos 50%. ¿Qué significa eso? Que él va a generar un porcentaje de inyección más o inyección menos de función a la temperatura. Como por ejemplo, acá tenemos una intersección de grado 0 a menos 40 grados, mayor a 120 grados Celsius. Significa que cuando está a menor temperatura, ¿qué necesito yo? Mezcla rico. Vamos a poner acá el grado 0. Cuando se enciende el vehículo en mezcla rica. Vamos a poner aquí el grado 0, 0 grados. 0 grados. Entonces cuando estoy a menor temperatura necesito mayor inyección. Le añado mayor porcentaje de inyección. Parto de aquí, a menor temperatura. Y a medida que el auto va aumentando la temperatura, por lo general, cuando se determina la fase de corrección, que esto es un número aproximado, pero nunca pasa de eso, está entre los 60 grados y 70 grados Celsius y máximo 110 grados. Ahí la fase de corrección es 0, por ende esta curva es así. Se entiende que desde los 0 grados hasta los 60 grados siempre va a haber un porcentaje de adición de inyección, nunca va a estar a norma. Hasta llegar a la temperatura de funcionamiento que son entre 60 y 70 grados Celsius del motor, ahí la corrección pasa a ser base. Por ejemplo, si yo estaba puesto acá y dije 15 milisegundos, pero ojo, ¿a cuánta temperatura está el motor? Menos 40 grados Celsius, más 50, o sea, el 15, ¿no es cierto? Más el 50% de 15, ¿cuánto es? ¿Qué es la mitad? 7,5. O sea, yo estaba inyectando 22,5. 22,5 milisegundos. Solamente voy a estar a menos 40 grados. Y así solamente este porcentaje va a ir disminuyendo hasta llegar a la temperatura funcional. Eso los pseudos especialistas, ¿no es cierto?, que hablan ¿cómo se llama? En la tele, que dicen que no importa acelerar el auto, salir rápido del auto cuando está en temperatura en frío, porque el aceite tiene propiedades, te lo compro. De verdad que el aceite tiene propiedades, ¿no es cierto?, que cuando están frías pueden seguir lubricando. ¿Pero y dónde deja la inyección? La inyección, si tú salís con 0 grados, está en un porcentaje del orden de los 20%, más de combustible. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú aceleráis, todo lo que inyecta más benzina, puedes lavar los cilindros, poco, pero a la larga el motor va a ir muriendo, va a ir perdiendo vida útil, solamente porque va a ir, ¿no es cierto?, estropeándose en base a esto. Por lo que un motor deja de corregir la inyección en fase positiva cuando llega, ¿no es cierto?, a temperatura funcional. Y ahora, ¿qué pasa cuando el motor pasa a 110 grados? Cuando pasa los 110 grados. Sí, porque yo le meto inyección para bajar la temperatura de la cámara. ¿Por qué le meto más inyección? Porque en la inyección, o sea, la benzina, se evapora a los 30 grados. Si yo le meto más benzina a la cámara, lo que hago yo es vaporizar la benzina, pero eso le quita energía térmica y bajo la temperatura. Ya bate a alojarlo un poco, bajo las revoluciones, y con eso también limita, ¿no es cierto?, que se suba la temperatura por revolución. Un buen ejemplo, si tú te pones una gota de alcohol acá, ¿no es cierto?, la gota de alcohol se va a vaporizar, pero ¿qué va a hacer con tu mano? Para quedar frío. Se queda frío, ¿no es cierto? Porque la gota de alcohol, para pasar a la fase evaporativa, necesita absorber energía, calor. Entonces ese calor te absorbe de tu mano, por ende tu mano pierde energía. Y ese es el concepto que nosotros usamos cuando pasamos a temperatura, le metemos más benzina que tiene la misma característica evaporativa del alcohol. Y por eso es que es importante esto. La sincronización, primero sabes cómo se sincroniza el motor a través, ¿no es cierto?, de cuándo es general la inyección o cuándo es general el punto. Aquí nos faltaría conectar un inyector, por ejemplo, podríamos haber hecho ahora, más ratito, ocupar el último canal y colocar el inyector número 1 para saber cuándo empieza la fase de trabajo. Ya mira, está justo en la fase media de carrera. ¿Por qué? Porque yo sé que estos son 50, la mitad es 25 y la mitad de 25 son 12,5. Entonces está justo en la mitad, está justo está en los 80 grados. Entonces cuando va en carrera estoy de 80 grados, subiendo casi 80 grados, genera inyección para que cuando abra la válvula, él meta la admisión. Estamos sacando pura hipótesis a través de señales. No sé si se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Sí. Porque yo realmente yo no sé cómo funciona este motor, pero estoy sacando fase de trabajo a través de análisis de señales.
La gracia de la interpretación, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Saber qué es lo que hace cada sensor en función a cómo se explica eso. Por eso está autotrónica 2, que te enseña cómo es la fase de trabajo, porque tiene 5 voltios, ¿sabes? De aquí yo te enseño es por qué los necesito. Aquí yo lo que te enseño es por qué necesito tener estos sensores para tener una exactitud, ¿no es cierto?, en el tema de inyección. Con 2 sensores LEVA, primero que nada lo necesito porque tengo 2 variables LEVA. El sensor de LEVA generalmente es para inyección, pero cuando tengo variables, válvulas variables, necesito uno por cada variable que tenga. En este caso, como este Morning tiene 2 variables, tiene 2 sensores LEVA. En el Río tiene solamente una variable, que es la transmisión. Por eso tengo un puro sensor. Lo necesito por eso. Pero aparte me sirve mucho más para una sincronización más fina. Significa eso que cuando yo encuentro un punto superior, digo, acá está el punto superior, o no sé, todo el cilindro, y digo, acá voy a inyectar porque esta es la mejor, tienen que haber calculado que esta es la mejor etapa, el mejor aprovechamiento de la inyección hasta llegar a la admisión. Porque obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Inyectamos antes de la admisión para que se genere la mezcla, ¿no es cierto?, homogénea y entre en la cámara. Se termina de esa forma. De aquí ya tenemos puntos, porque aquí, fíjate que acá no hay reinyección. No hay. Porque aquí está en función la 4. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 2. Y después vuelvo a hacer con la 1, 3, 4, 2, que es la que vimos la semana antes pasada. Pero aquí estamos viendo la situación de los LEVA con respecto a esta unión, sacando hipótesis, ¿no es cierto?, a través de la señal. Análisis, estamos viendo la base, ya sabemos, ya por último ya saben que hay 2 sensores importantísimos que me dan, ¿no es cierto?, el tiempo de inyección. Que yo ahora ya sé dónde viene el valor del tiempo, el 4.2. Entonces nosotros podíamos decir acá 200 RPM y con una carga de motor abierta porque estaba acelerándose, ¿no es cierto? Estamos hablando de... Ya vamos a hablar la cámara. Si yo tengo 100 kPa, porque estamos por lo general Relentir parte en 34 kPa, 20 kPa, hasta el 39 kPa. Luego aquí 20 kPa. De aquí pongo acá, aparece la escala. Entonces eso es lo que hizo. Para saber cuánto inyección tenía que generar 4.2 milisegundos, se posicionó en los 1200 RPM, carga el motor y de la altura. De hecho, cuando uno dice cuáles son las reprogramaciones de los motores, es esto. Yo me meto a esta mapa y le aumento los tiempos de inyección para generar las mejores potencias. Pero obviamente todo eso es seteado y tengo que ir viendo que no sea ya pobre, que no sea ya rica, y ahí voy modificando ciertos parámetros que voy moviendo estos hilos, ¿no es cierto?, para que vea la mejor potencia. Eso es lo que hace la reprogramación.